está haciendo frío? El recibimiento. Es así como funciona el mundo. Vamos a cocinar lentamente. Salimos medio cocidos. Vimos la semana pasada el tema del miedo. ¿Recuerdan? Ahora vamos a ver el próximo camino, o la próxima cosa. El próximo camino se llama Be'anavá. ¿Be'anavá? El próximo camino. Lo que me interesa primero es entender por qué. ¿Qué traduce Anavá? Humildad. Es que, perdón, no veo. Con humildad. Primero, voy a usar muy cerca de lo que a la forma en que Tomás enseñaba, así que lo primero que vamos a tratar de hacer es tratar de entender por qué Anavá y después cómo se aplica la Anavá. ¿Por qué es necesario? Que son las tres partes de este camino que son importantes de entender. ¿Qué es lo que es la Anavá, la humildad? ¿Qué es lo que es ser humilde? No creerse superior. No creerse Incorrecto. Ok, ¿algo más? Saber que todo lo que hace es por no por sí mismo. Ok. ¿Algo más? ¿Cuántos de ustedes quieren ser humildes? ¿Sí? Por acá. ¿Alguien más quiere ser humilde? ¿Cuántos de ustedes? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes? Tú también. Que ya soy súper ¿Cuántos de humilde. ustedes creen que ser humilde es bueno? Sí, es re bueno. Sí. Es re bueno. ¿Cuándo? Es muy interesante. La punto Fíjense. necesaria. Les pregunto si quieren ser, y primero ella, después ella. Les pregunto si es bueno, y evidentemente es bueno. Si es tan bueno, ¿por qué no quieren serlo? ¿Por qué no es evidente que quieren ser inmediatamente? Que conlleva muchas cosas. Conlleva mucho, todo lleva muchas cosas. Eso requiere un trabajo interno bastante fuerte. Hay un problema enorme con el tema de la humildad, que la gente cree que ser humilde es algo que no es ser humilde. Es tener baja autoestima o estar mal. ¿Okay? Entonces vamos a mostrar, imagínense, una persona humilde entra por la puerta. ¿Cómo se ve una persona humilde? Con la cabeza agachada. Tranquilito. ¿Sí? Bajo perfil. Sí, bajo perfil. Bajo perfil. ¿Todo el mundo se da cuenta que está o nadie se da cuenta que está? Sí. No llama la Pasa atención. Nos llama la atención, sí. Pasa desapercibido. Inadvertida, desapercibida, que no tiene nada porque no sé. Ah. Es otra cosa. Ok, interesante. ¿Quién es la persona más humilde de la historia? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Nada ¿Se que sabía ver. dónde estaba? Era el más superior. Interesante porque no cumple con las características que ustedes están describiendo. Es decir, Moshe Rabbeinu, cuando entraba, todo el mundo sabía. Todo el mundo estaba mirando donde él estaba, aparte. ¿Mejor? Kadosh Baruj Hu, no solamente él, no solamente Kadosh Baruj Hu, él mismo dice que se compara Moshe con Am Israel completo. Az Yashir Moshe u Bnei Israel. Entonces cantaron Moshe y los hijos de Israel. Jajamim enseñan que en esa frase, en el fondo, Kadosh Baruj Hu está comparando en el Humash el tamaño de Moshe con el de Am Israel. Moshe decidió
que había que matar gente sin ningún problema. No solamente al Mitzri, dentro del periodo del desierto, había que matar a gente que lo estaba haciendo mal y no tenía ningún problema en hacerlo. ¿Qué significa ser humilde? Él sabía que a través de él venía toda la profecía. Entonces no es que él pensaba que era chiquitito y no sé qué, y como que no parecía o que venía por el rincón y nadie se daba cuenta. Era absolutamente evidente dónde estaba, quién era, qué es lo que hacía, y todo el mundo dependía de él. En Parashá Yitro, al principio, no sé si se acuerdan, estaba todo el pueblo parado delante de él y él sentado enseñándoles Torah. Una persona humilde. ¿Qué significa la humildad? Cuando entendamos bien el concepto de humildad, se van a dar cuenta que todo el mundo está buscando una persona humilde. Y tiene una implicancia muy grande para todo el resto de nosotros que la persona sea muy humilde. Y mientras más humilde, mejor. Una de las características de Moshe es que era humilde, era el más humilde. Pero aparte, eso lo convirtió en un muy buen líder. Y vamos a ver por qué. ¿De acuerdo? Pero ¿qué significa ser humilde? No puede ser tener baja autoestima y no aparecer. Y no saber quién soy. Ninguna de esas cosas puede ser humildad. ¿Qué es lo contrario de una persona humilde? ¿Altivez? ¿Orgullo? Orgulloso. Soberbia. Mejor que orgulloso. ¿Qué significa que es una persona soberbia? Ok, prepotente, parecido. Se cree mejor. Egoísta. Egoísta, prepotente, egocéntrico. ¿Qué significa que es una persona egocéntrica? Que piensa solo en el mismo. Correcto. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que ver con una persona que es humilde? ¿Qué piensa en todos los demás? No, no que piensa en todos. Que no piensan Que en no piensa en él. Es una persona humilde. ¿Por qué no piensa en él? ¿Y qué sí piensa una persona? Muy bien, por acabo de decir. ¿Qué es lo que hace que una persona? ¿En qué piensa una persona que no está pensando en sí misma? Y los demás. Puede ser en los demás. Que piensa en el bienestar y en lo que favorece a los demás. No exactamente O no que favorece a los favorece. demás. Moshe se ponía en situaciones en las que iba a castigar al pueblo. Y el pueblo tenía que ser castigado. Y no Cuando, tenía ningún problema. bueno, que aboga por los demás. Por cuando Am Israel se equivocó, Siempre y cuando corresponda abogar por los demás. sí, Porque si no, lo justo. no. Entonces no es que aboga por los demás. ¿Por qué sí aboga? No, viven la vida de los demás, porque algunas te critican. Eso es como nosotros nos comportamos con la gente humilde, ¿no? Más que lo que hace la persona humilde. ¿Qué es lo que hace que una persona sea humilde? No está pensando en sí. Entonces, ¿qué está pensando? ¿Tengo la pregunta? ¿Qué es lo que es importante para una persona humilde? ¿No para él? No piensa en él. No, no piensa en él, pero piensa en lo que es importante para él. Una persona humilde es una persona no que está pensando en sí misma y que es prepotente o que es soberbio o que es egoísta. No, lo que está pensando es qué es lo correcto, qué es lo que está bien. Y a eso se dedica. No está pensando en uno mismo, ¿sí? No está pensando en quién es él y cómo a esta persona le afecta, sino qué es lo correcto de hacer. ¿Ven la diferencia? Ujú. No necesariamente está pensando en el resto, está pensando en lo que es correcto de hacer. Alguien justo. Alguien justo, ¿sí? Pasa mucho en las películas de que hay un héroe. El héroe, ¿qué es lo que hace? Ayuda a los otros. salvo a todos. El Capitán Hace lo que América. está bien, Pero para ayudar a los otros. incluso a costa de su vida. ¿Sí?
¿Correcto? ¿Qué causa eso en la gente alrededor? Cuando uno ve Admiración. mucha admiración, mucho respeto, ¿y qué más? Que, o sea, Quiero uno ser quiere como ser él. como él, esto. Admiración. Muy bien. Ah, era mismo. Admiración. ¿Y qué más? Estoy empezando a subir la temperatura. Entonces, este es el primer concepto. Ser humilde es tratar de hacer las cosas bien. La gente admira a la gente humilde, pero no solamente la admira. Cuando uno percibe que la otra persona está tratando de hacerlo bien, entonces uno quiere ayudar. Porque una de las condiciones que tiene el hecho de que uno perciba que el otro lo está haciendo bien es que uno lo admira y quiere estar cerca de esa persona. ¿Correcto? Cercanía. Y para poder estar cerca, ¿por qué quiero estar cerca? Porque quiero que, como yo también entiendo que lo que está haciendo está bien, y esa persona sabe lo que está haciendo, y se la juega por eso, más que yo, entonces yo quiero que le vaya bien a él. Porque si le va bien a él, me va bien a mí. ¿Se entiende esto? ¿Y en qué lo convierte, por lo tanto, en un líder? Por eso Moshe era el líder ideal, porque era el más humilde. Significa que no importaba lo que tenía que hacer en términos de su propia vida, y lo podemos revisar en su propia historia. Cuando vio que alguien estaba golpeando a sus hermanos, fue y lo mató. Cuando vio que dos de sus hermanos estaban peleando, se metió para intervenir. Cuando vio que los pastores estaban molestando a las hijas de Yitro, fue y las ayudó. Y las ayudó no solamente salvándolas de los pastores, también ayudándolas a brevar los animales. Cuando vio que se le escapó una ovejita, ¿cierto? Se le escapó, entonces fue a buscarla, porque tenía 80 años, salió corriendo detrás de una ovejita. Cuando vio que había algo extraño, que no se entendía, se desvió para ver qué es lo que estaba pasando, porque uno tiene que saber lo que está pasando. Todo momento en que vio que había algo que no estaba bien, se metió para tratar de resolverlo. Y eso viene de su nombre. ¿Cómo se llama Moshe? ¿Moshe, mejor? No. ¿Cuál es el nombre de Moshe original? ¿Qué edad tenía Moshe cuando le pusieron Moshe? Tenía ya varios meses. Tenía varios meses. ¿Nunca le pusieron nombre antes? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es el nombre? Depende, hay distintas tradiciones respecto del nombre. Tubia era uno de los nombres que podría haber sido. Tubia. Tov. Que son Tov, sí. Como dice Pasuk, que la mamá lo vio que era bueno. Entonces, de ahí el nombre Tubia. ¿Por qué lo conocemos por Moshe? ¿Quién le puso el nombre Moshe? La hija de Faraón. La hija del faraón. Batia, ¿no? O Bitia, en realidad. ¿Y por qué le puso Moshe? ¿Qué significa Moshe? Un poco de gramática en hebreo. Moshiach. Ese es el nombre de Moshe, ¿no? Moshe. ¿Cómo se escribe completo? Porque ese es Miftach Haser. ¿Cómo se escribe? Moshe. Así, mejor. ¿Ahí sí? ¿Ese es un lashon activo o pasivo? ¿De qué verbo viene? ¿Cómo sería el verbo al principio? Limshoach. Limshoach. Limshon, podría ser Limshon, pero claramente Men, Shim, Ei, mejor, probablemente. El Shoresh, ¿correcto? Sí, Mashach.
¿Cómo sería para que fuese sacado del agua? Musha. No Moshe, Musha. Entonces, ¿por qué se llama Moshe? El nombre no es sacado, es que saca. Porque del agua fue sacado, eso generó un impacto en él que hace que él saque. No que él es sacado, porque eso lo convertiría en alguien pasivo. Sino como activo. Él es activo. ¿Ven la diferencia? Se llamaba Moshe porque la hija del faraón lo sacó del agua y causó en él un cambio. El cambio de convertirlo en alguien que activamente saca al resto de situaciones de problemas. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve a una persona que quiere resolver problemas, en esta época hay muchos de esos que están dando vuelta por ahí, haciendo cosas extrañas que todo el mundo cree que están mal, y después resulta que están bien, o al revés. Entonces hay dos formas de hacer esto, ¿sí? Cuando ustedes tienen un líder, el líder puede ser vehement, un líder, y puede ser de mentira, un líder. ¿Cómo sería de mentira un líder? Que parece que quiere hacer las cosas bien, pero en realidad no quiere hacer las cosas bien. Eso sería un líder de mentira, ¿no? ¿Cómo parece que quiere hacer las cosas bien? Dice y no hace. Dice y no hace, tiene miedo, se está protegiendo, dice que tiene ciertos valores pero en realidad no los tiene, sabe manipular. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se descubre que en realidad está manipulando y que no está tratando de hacer las cosas bien? ¿Qué pasa con la gente que lo sigue? Se decepciona. Se aleja, inmediatamente pierde el poder. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hay muchos de esos dirigiendo países y dirigiendo cosas, ¿no? Que en el fondo hacen toda una campaña diciendo que van a hacer cosas que todo el mundo sabe que se necesitan hacer y no lo hacen. Y después se justifican echándole la culpa al mundo, pero finalmente no hacen lo que dijeron que iban a hacer. ¿Y por qué lo hacen? ¿Y por qué lo hacen? Porque ¿en quién están pensando? Y la gente que los apoya, que son del mismo grupito. En el fondo no están pensando en hacer las cosas bien. Lo que están tratando de hacer es sacar dividendos. Están pensando en ellos mismos. Dígame. ¿Por qué es que la mayoría de veces los que suben al poder son personas así? Porque la mayoría de las veces partieron siendo así. Es decir, ¿qué es lo que significa que el poder corrompe? Hay una historia muy interesante que cuenta Simon Sinek, una historia muy interesante que dice así que él estaba conversando con un asesor gubernamental del ejército en Estados Unidos. Este es una persona que se dedica a hacer clases respecto del liderazgo. Y entonces él comentaba una cosa muy interesante. Simon Sinek estaba conversando con este que había sido el general en jefe del ejército americano, más grande de los... Entonces, una vez estaba conversando con él después de una presentación que él había hecho en un tema de liderazgo. Entonces estaba conversando con él y él dijo, muy interesante, cuando yo vine la primera vez, vine como general en jefe. Cuando vine en un avión del gobierno, me estaban esperando, me llevaron del avión inmediatamente a un auto especial, me trajeron, estaba hecho, me habían hecho check-in en el hotel, estaba todo preparado, había gente que me acompañaba, me traían las cosas. Cuando vine a hacer la misma presentación el año pasado, la vez anterior, no tuve que esperar en ninguna parte en particular, me tenían un café preparado,
me llevaron a una sala especial para mí y cuando me llevaron a la presentación, terminé la presentación, me llevaron, me acompañaron y hicieron todo el camino conmigo. Esta vez me vienen en un avión pagando, básicamente pagando turista. Nadie me hizo el check-in, nadie me ayudó en el aeropuerto, tomé un taxi, llegué al del aeropuerto al hotel, yo tuve que hacer el check-in, nadie me estaba esperando, no me ofrecieron un café, me llegaron por la parte de atrás, tras bambalinas y tuve que esperar junto con todo el resto de la gente. En realidad, ¿a quién estaban dándole todo el honor? No era a mí, en la vez pasada, era a mi cargo. El cargo viene con mucho honor. Y en realidad el respeto es por el cargo que tiene, no porque esa es la persona. Yo decía, uno tiene que aprender que en realidad, en general, el respeto tendría que ser no por quién soy, sino por el cargo que tengo. Muy interesante como concepto. ¿Qué es cargo? O sea, el puesto que tiene. El puesto que tiene. ¿Pero por qué? Porque él es un general, entonces como general lo tratan como general. No La puede misma ser como persona cuando ya no está, la misma persona cuando ya no es general, no lo tratan como general, lo tratan como persona. Pero eso no es correcto, sí. 100% correcto. A una persona que es presidente de un país, ¿cómo lo tratan? Sí, no le van a dar Entonces, ningún como puesto. presidente, deja de ser presidente y se convierte en una persona normal. Es normal, ¿no? El punto es justamente el mismo. Usted pregunta cómo es que la mayor parte que llega allá llega así, porque es mucho más agradable pensar que es por mí que me están dando el honor, cuando en realidad no es por mí, es por el cargo que tengo, por la posición que estoy ocupando, por el rol que tengo que cumplir. La persona que es humilde, la característica que tiene es que está consciente que tiene un rol, y al rol le pueden dar todo el poder que quieran, pero no es a la persona, es al rol. Y por lo tanto no es algo personal conmigo. No es que yo soy tan importante, que es lo que pasa con mucha gente. Que creen que por ellos, no por el rol. Y entonces hacen cualquier brutalidad, por decirlo así. ¿Ok? ¿De acuerdo? Por eso dicen que el poder corrompe. Porque no es que el poder corrompe, es que la forma en que veo el poder corrompe. ¿De acuerdo? Hay un punto más importante que tiene que ver con el liderazgo también y que está también relacionado con la humildad. Si lo que yo estoy buscando es que mi rol se desarrolle correctamente, con problemas de dicción, más que de costumbre, perdón. Si lo que yo quiero hacer es que mi rol sea cumplido de la forma más completa y mejor en todos los aspectos, y me estoy jugando por eso, entonces tengo que tener claridad de lo que quiero hacer. Y eso también es algo que uno busca en un líder. ¿Sí? En un líder uno espera que no solamente tenga buenos principios, cosa que otro tipo de problemas que aparecen en otro grupo de gente que quiere ser líder, que tienen principios súper buenos, pero dejan la embarrada donde sea que se ponen, porque no saben usar, no saben llegar al lugar correcto, no saben buscar a los ayudantes correctos para hacer lo que tienen que hacer. ¿Me explico? Cuando uno quiere seguir a alguien, uno quiere que ese alguien sepa lo que hay que hacer, para que me pueda decir a mí cómo yo coopero con esa meta. ¿Y le puedo dar un ejemplo? La gente sigue a los líderes cuando los líderes representan y saben Sus ideales. el ideal, representan los ideales que uno tiene y saben cómo manifestar esos ideales. Por ejemplo, si ustedes tienen un ejército, tienen a un general, y el general es un buen general, Napoleón por ejemplo. ¿Cuál es la característica por la que los soldados de Napoleón, si quieren los soldados de Alejandro Magno,
los soldados de los Macabim, de los Hashmonaim, ¿por qué se jugaban la vida por hacer lo que los Macabim decían? Porque estaban haciendo una guerra por los principios que ellos querían. Entonces estaban dispuestos. Como los líderes están dispuestos a entregar la vida, entonces ellos también. Porque es un grupo que se une por los principios. Y aparte, era gente que había hecho una guerra ya antes. Los Macabim, los Hashmonaim, hicieron la guerra al principio siendo la familia. Así comenzaron. Y le ganaron un regimiento. Comenzaron con una familia. 7 personas. Nadie. Le ganaron un regimiento. Entonces la gente confió en que sabían hacerlo. Entonces lo siguieron. Napoleón salió a conquistar Europa. Conquistó Europa. Toda Europa. Si no la conquistó militarmente, la conquistó con matrimonios que hizo entre los hermanos y la gente de los lugares. Conquistó toda Europa, hasta Rusia. ¿Y con cuánta gente contaba? Un ejército que no era el mejor ejército del planeta. ¿Cómo lo hizo? Porque venía con un valor, los valores de la revolución. Venían con una ideología. Y la gente creía en la ideología y veían que el tipo sabía muy bien combatir. Hacía estrategias, una estratega excelente, de los mejores de la historia. Entonces sabía lo que había que hacer. Lo podían seguir. Si ustedes tienen una persona con muy buenos valores, pero que no sabe lo que hay que hacer, va a destruir lo que sea que toque. Eso es un problema. Y voy a hacer una pregunta que parece que no tiene nada que ver, pero nada que tiene todo que ver. Digamos que ustedes van a salir con un chico. Van a salir con un chico, el chico se juntan con el chico y el chico les dice, ¿dónde quieren ir? ¿Dónde quieres ir? Bye. Quiero ir a comer algo, dicen ustedes. ¿Qué te gustaría? No sé, dime tú, le dicen ustedes al chico. El chico dice, no sé, a mí me da lo mismo. Ay. Ok, una hamburguesa. ¿Dónde? ¿Quieres que vayamos en taxi? ¿Quieres que vayamos en bus? ¿Vamos a pie? ¿Qué te gustaría? Si el chico les está preguntando todas las decisiones y que ustedes las tomen, ¿cómo se sentirían con el chico? Que no tiene... ¿Qué es inmaduro? Como decisión. Que no tiene decisión, que es Sí, inmaduro, Que no tiene que no tiene determinación. seguridad, no está definido para dónde está yendo. ¿Qué es lo que están buscando? Determinación. Un líder. Porque una de las partes fundamentales de la pareja es que él sea el líder para ustedes, al menos en algunas partes importantes de la vida. Si no lo es. Entonces, y eso implica que tiene que estar seguro de lo que quiere, ¿no? ¿Cómo puede ser un líder si no tiene idea de lo que quiere? No puede ser. ¿Se entiende? Ve que estaba relacionado, ¿verdad? Parecía que no, pero sí. Entonces ese es el punto. El punto de este camino es que tenemos que buscar ser líderes nosotros, cada uno de nosotros, en los ámbitos en los que tenemos el rol de ser líder. Ustedes como madres, ustedes como en los roles que quieran ser líderes, que necesiten ser líderes o que les corresponda ser líderes. Y tenemos que saber buscar a los líderes en los roles que queremos o tenemos que ser seguidores. Uno no tiene que ser, la Mishnah dice en Avot, dice, ובמקום שאין איש, תשתדל להיות איש. אין אנשים, תשתדל להיות איש. Dice la Mishnah en Avot, en el segundo capítulo. No me acuerdo tal vez, Mishnah 7, pero no estaré equivocado. 6, 7, pero por ahí.
dice la Mishnah, un montón de cosas. La última escala es, en un lugar donde no hay un líder, trata de ser un líder. Sí. Tishtadel liotish. Donde no hay un hombre, sea un hombre. Creo que Donde es no hay un líder. El concepto de Anashim, Ujú. ¿sí? O de Ish, es de líder. Ujú. Eso lo podemos ver en el primer Pere, que es Santidad. la cuarta Mishnah, por ejemplo, dice Yossi ben Yoezer, Ish Tzeredah, de Yossi ben Yohanan, Ish Yerushalayim, Kiblu Mehem. Ish Tzeredah, Ish Yerushalayim. Javi me explican, eran los líderes de cada lugar. Era la persona de referencia. Por eso se llamaba Ish. ¿Ok? Entonces, el concepto del líder tiene que ver con Ish. Y está relacionado con otro concepto en Torah que se llama Tzurah, forma. Una persona sin forma es una persona que no sabe quién es, que no se sabe cómo uno se relaciona con esta persona porque está amorfa. Es como, a veces quiere una cosa, a veces quiere otra, no sabe lo que quiere hacer, no sabe para dónde está yendo, no tiene una forma definida. Y eso no es una buena condición desde el punto de vista de Torah. Una persona tendría que estar definida, particularmente los hombres. ¿Cómo te das cuenta? Porque toma decisiones Sus y acciones. porque sabe lo que quiere. Si no sabe lo que quiere. Hay cosas en las que es irrelevante. Si le gusta este color rojo, este otro color rojo, es como, no sé si es muy importante. Pero si no sabe qué es lo que quiere estudiar, si quiere trabajar o no, si quiere vivir aquí o vivir en otro lado, en realidad, Zorem Kaze explica que no tiene una forma de persona. ¿Y cómo puede lograr esa forma? o- Eso es un tema que tiene que ver con otra sijá en otro lado, no lo vamos a meter ahí en este momento. ¿Qué era Ish? Ish es un líder. Ah, bien, gracias. Entonces, el punto no es que uno tiene que ser líder en todo aspecto, todo el tiempo. No nos corresponde. Uno tiene que ser honesto con uno mismo y notar que hay veces que nos corresponde ser líderes y hay veces que nos corresponde ser seguidores. ¿Cuándo tenemos que ser seguidores? Cuando hay otro que es más apropiado para el cargo de líder. No necesariamente uno es el mejor para el cargo para líder. Y ahí entra la humildad. Porque cuando yo quiero ser líder, estoy pensando en quién. Y Si los yo, demás. si yo quiero ser líder, ¿en Hacer qué lo estoy pensando? correcto. En mí. Porque yo quiero ser líder. Cuando estoy buscando un líder, no estoy pensando en mí. Necesito que haya un líder. Si no hay nadie que sea líder, entonces yo voy a ser líder. Eso es humilde. Porque no tiene que ver con que yo quiero ser líder, tiene que ver con que se necesita un líder. ¿Está clara la diferencia? Ujú. El Rab decía, imagínense ustedes una persona se quiebra, tiene un accidente y se quiebra una pierna. Vamos a suponer que ninguno de ustedes sabe hacer reparar huesos, vamos a suponer, ¿ok? Entonces, si ustedes saben que hay alguien que sabe reparar o enfrentar la situación de salud de esta persona y ustedes se meten, lo que están haciendo está mal. Porque esta persona es más apropiada para hacer ese cargo. ¿Correcto? Este es todo el punto. Si lo que me importa es la meta y los valores que están representados, no me importa que yo sea el que lo hace, entonces soy humilde. Pero si yo quiero estar metido en todas las partes, entonces lo que estoy haciendo está mal. Porque no tiene que ver con la meta, no son los valores, es que yo quiero figurar. Entonces yo no soy una persona humilde, soy una persona egocéntrica. Que puede no ser prepotente, puede no ser soberbio, pero ciertamente no es una persona líder. ¿Está claro? ¿Cómo se hace? Es la última pregunta que queríamos contestar.
¿Cómo lo hacemos? Básicamente, uno tiene que tener claro cuáles son los valores que son importantes para uno. Uno tiene que tener claridad. ¿Por qué está dispuesto a jugarse la vida? ¿Por qué vale la pena desafiar la situación en la que está? ¿Cuáles son los valores que uno quiere manifestar? En función de eso, uno tiene que ver cómo se hace. Y si uno no es la persona apropiada, no puede ir a preguntar, no pasa nada. Hay una historia muy interesante en el Tanaj, en el Naj, en el Shoftim, hay un Shofet, se llama Gidón, y tenía una característica, era una Maretz, era un tipo que no sabía nada. No sabía nada en esa época, como no saber nada en esa época es como ser un adorador en esta época, ¿no? Era un tipo que no sabía, era cualquiera en la calle. Resulta que fue Pesaj. En Pesaj, con el papá, que era un idólatra, estaba en la mesa del papá, este era un tipo, no tenía 15 años, era un hombre formado, con familia, qué sé yo. Estaba en la mesa y hicieron ceder de Pesaj. ¿Ok? Y en el ceder de Pesaj dijo que Kadosh Baruj Hu nos liberó de Egipto para que seamos libres. Entonces dijo, esto no se entiende. Resulta que estamos sometidos a los pueblos de alrededor. Estamos pasando un montón, estamos completamente subyugados a ellos. Y ayer nos liberó. No tiene ningún sentido lo que está pasando. Hay que preguntar, ¿quién se tiene que hacer cargo de esto? Alguien tiene que despertar y tiene que hacer algo al respecto. Así que se levantó y fue donde el Shofet de la época y le dijo, esto es lo que acabo de ver. Está mal esta situación. Kadosh Baruj Hu nos liberó y nadie está haciendo nada al respecto. ¿Qué le dijo el Shofet? Tú eres la persona. Porque tú te diste cuenta, implica que tú eres la persona que tiene que hacerlo. Efectivamente, Kadosh Baruj Hu se le presentó y le dijo, tú tienes que liberar al pueblo. Y efectivamente él fue el que liberó al pueblo. Muy interesante cómo lo hizo, una historia muy entretenida, leanla allí en el Naj. Pero es muy interesante que el hecho de que yo me dé cuenta cuáles son los valores, qué es lo que tiene que pasar, y voy a buscar información para poder hacer que la cosa suceda, porque eso es lo que tiene que pasar. Entonces tengo que hacer algo al respecto. Eso me hace una persona humilde. Por eso Gidón se convirtió en el líder de esa generación. Y lideró sobre Israel durante como 40 años. Porque decidió, esto es lo que hay que hacer. Hay que ir a preguntar, si a mí me corresponde, tomo el rol y lo hago, porque alguien tiene que hacerlo. No porque él quería ser el líder. De hecho, lo que es leerlo ahí. ¿Por qué necesitamos esto? Porque necesitamos ser humildes. ¿Qué quieren ustedes? Muy bien. Para tener un rol, el rol que Kadosh Baruj Hu nos asignó, entonces asumirlo. Pero ¿cómo puedes saber si te corresponde hacerlo? ¿Usted ve problemas que usted tendría la capacidad de resolver? Entonces tendría que ser. Pero a lo usted mejor la no me que corresponde. O sea, Entonces tiene que buscar quién se le corresponde. Ese es su rol. Si no puedo, entonces buscar quién lo haga. Claro. Si yo no puedo hacerlo, alguien tiene que hacerlo. y si nadie Y hay que ir a lo hace, buscar. Entonces adivine qué. Por eso no es cómodo. Ser humilde no es cómodo. Ser humilde hace que uno se desarrolle mucho más. Porque uno tiene que sacar de dentro el potencial que Kadosh Baruj Hu puso en uno para que uno llegue a donde tiene que llegar. ¿Está claro? Eso. Vamos a parar acá.